Listo. Muy bien. Déjame poner esto por acá. Entonces, en lo que comienzo a acomodar las cosas, preguntas de la vez pasada, del mega resumen que vimos la última vez. No hay ninguna pregunta en chat. Entonces, hoy vamos a terminar el curso. Vamos a escribir todas las ecuaciones de Maxwell en su forma ya final, más general, con todos los términos necesarios. Y vamos a encontrar su solución, quizá históricamente la más importante de ellas, la solución correspondientes a ondas electromagnéticas, es decir, a óptica, a luz, que es lo que van a acabar estudiando después a más detalle en su curso de óptica. Entonces, la razón del resumen de la vez pasada era porque quería que recordaran cómo llegábamos a todas las ecuaciones de Maxwell y qué significaban todas ellas. Entonces, déjenme escribirlas en su forma diferencial. ¿Se acuerdan? La vez pasada la escribimos tanto en la forma integral, que es la que estuvieron utilizando para resolver problemitas, como la forma diferencial. La integral es muy útil cuando el problema que quieren resolver para calcular campos eléctricos y magnéticos tiene suficientes simetrías. Si no, la forma integral es muy poco práctica para resolver y es más factible ir directamente a la forma de ecuaciones diferenciales y resolver allí. Entonces, las ecuaciones, déjenme ya listarlas, son las siguientes. La primera es la que conocemos como la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que dice es que si yo tengo una carga puntual Q, el campo eléctrico va a salir o va a entrar de ella dependiendo del signo de la carga. Entonces, para recordar todas las ecuaciones de Maxwell, que es una de las preguntas típicas de cualquier como examen ya de nivel superior, ingreso a posgrado, por ejemplo, y así es. Diga usted cuáles son las ecuaciones de Maxwell e interprételas. Siempre es un poco como complicado a la primera porque son muchas y parecen como muy complicadas, pero si se acuerdan del dibujito, pueden ir en reversa. El dibujito es muy claro de la ley de líneas de campo eléctrico. Salen o entran. Salir o entrar tienen que relacionarlo siempre con el operador de la divergencia, el operador diferencial. Desde ahí saben que de un lado está la divergencia del campo eléctrico para denotar estas líneas para adentro o para afuera. Y como la carga es lo que está aquí adentro, en general lo que tiene que ir del otro lado entonces, lo que genera esas líneas de campo es la densidad de carga. Y ya dependiendo de en qué sistema de unidades están, hasta el epsilon 0, habrá un 4pi o lo que sea, eso es completamente irrelevante. O sea, lo importante es que la divergencia de es proporcional a ρ. ¿Qué tan proporcional? ¿Cuál es la constante? Depende de unidades. Número 2, esta también es fácil de recordar, la ley de Gauss magnética. En realidad esta no tiene nombre oficial, pero, o sea, como para poder ponerle un nombre y estarla recordando, llamémosle así. La idea es que esta lo que dice es que esto no puede ser. O sea, fíjense que es igual, es muy parecida a la ley de Gauss eléctrica, es lo mismo, nada más que la fuente de líneas de campo es cero. Eso lo que dice entonces es que las líneas de campo magnético nunca no salen ni entran, no salen o entran de las fuentes de campo magnético, sino que hacen ambas cosas, entran y salen y por lo tanto el flujo completo es cero. Por eso está de acá. Entonces el dibujito típico de esta es, pues dibujan un imán, son líneas de campo magnético, sale, entra, sale, entra. Esto es B. Tercera ecuación, que es la más reciente que vieron en el curso, la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que dice es que si yo tengo un campo magnético que cambia en el tiempo, entonces eso me genera un campo eléctrico inducido. La parte más difícil de recordar de esta ecuación es el signo menos. O sea, entre la ley de Faraday y la que falta, que es la ley de Ampère, siempre tiene que haber un signo de diferencia. Solo recordar que el menos, este menos viene de la ley de Lenz. No sé si la vieron mencionada acerca de para dónde calcula uno el flujo, en qué dirección, para calcular la inducción. Entonces ese menos viene por eso. Y el dibujito de esta es el típico
que les pinté la vez pasada. Aquí en la región de campo magnético que yo cambio con un botoncito. Yo lo puedo apagar o prender o disminuir su intensidad. Y si yo tengo un circuito aquí, se genera entonces una corriente I en el circuito por cambiar el campo magnético debido al campo eléctrico que se está generando. Y por último, cuarta ecuación de Maxwell, la que conocemos hasta el momento como la ley de Ampère. La ley de Ampère lo que dice es, si yo tengo una corriente, entonces se va a generar un campo magnético alrededor de esa corriente. Alrededor de la corriente por la dirección dada por la regla de la mano derecha. Esta es la ley de Ampère. Y el dibujito es, yo tengo una corriente y se genera un campo eléctrico, un campo magnético, perdón, alrededor de esta. Tangente al circulito y en sentido dado por la regla de la mano derecha. Esto es B. Y ya está. Esa es la teoría electromagnética hasta el momento. Vamos a ver que es necesario modificar esta ecuación en los instantes y vamos a argumentar por qué. Pero hasta ahorita esto es todo lo que han aprendido en el curso. Aprendieron más cosas de circuitos eléctricos, cómo se comportan estas cosas en medios materiales. Estas importantemente son las ecuaciones de Maxwell en el vacío. O sea, no que no haya carga, sino en el vacío me refiero a no en medio material, vamos a ponerlo así. No medio material. Más apropiado. Entonces, de nuevo, ¿cómo lo recuerdan? Empiezan por dibujito y se regresan a diferencialmente cómo se escribe ese dibujito. Entonces, preguntas hasta acá de las 4 ecuaciones. Este va a ser nuestro punto de partida de hoy. No hay preguntas en chat. Ninguna pregunta entonces. Dice Alexis que no. Perfecto. Ninguna. Excelente. Ahora, quiero dejar muy claro, aprovechando que estamos viendo esto, para que no se lleven una interpretación errónea de lo que pasó en el curso del electromagnetismo. Eh, alguna vez, ya tiene algunos años, me parece que antes de la pandemia, estaba yo caminando, ya ven cómo pasa, va uno caminando por la facultad y uno pues acaba escuchando qué está platicando la gente, ¿no? Y eh, lo que escuché fue que había un grupo de gente platicando, que estábamos por los pasillos de biología o algo así, y un grupo de gente estaba platicando y escuché como una persona le decía a otra de la clase de electro, comentaban de la clase de electro, y una decía, o sea, yo no entiendo por qué las ecuaciones de Maxwell, o sea, se me hace así como una completa super farsa. O sea, este señor nada más llegó, tomó las leyes de otras personas, de Gauss, de Faraday, de Ampère, agregó una cosita y ya. Fue como de, son mías y me las apropié y yo soy el famoso y ustedes no. Entonces iba yo con prisa, entonces no pude detenerme a explicar exactamente por qué esa manera de pensar las ecuaciones es muy desafortunada, porque no es eso lo que ocurrió. Entonces, bueno, como no lo hice con esas personas, ahora cada vez que estoy en clase estoy dando las ecuaciones de Maxwell en clase, pues le toca a la audiencia en turno echarse el choro que le tocaba a estas personas. Entonces, el choro es el siguiente. Eh, En tiempos de Maxwell, estas ecuaciones no existían. Existían las leyes estas, la ley de Faraday, ley de Ampère, ley de Gauss, pero lo que no existían eran las ecuaciones. ¿A qué me refiero con esto? Lo que había era enunciados, texto, y ese texto estaba aplicado a circuitos eléctricos. Eran leyes empíricas. Una ley empírica es una ley, es a base de muchos experimentos y muchas observaciones, uno obtiene datos, uno empieza a ver patrones en esos datos y uno dice, este sistema en particular se comporta así. Entonces, por ejemplo, la ley de Ampère, que es lo que decía, después de hacer muchas mediciones, Ampère dijo, cuando yo tengo una corriente eléctrica, yo genero un campo, yo puedo ver que si yo pongo metal alrededor de la corriente, ese metal se atrae en forma de circulitos. Y eso es todo.
Ley de Faraday, lo mismo. Yo tengo mis imanes, tengo yo mi circuito y yo detecto que se genera corriente o no en el circuito. Y se acabó. Eso era todo. Leyes empíricas. Alexis pregunta, levanta la mano. No, no, estoy peleado. Perdóname. Ah, sí, eran nada más leyes así. Lo que hizo Maxwell fue análogo, y van a ver que es muy, muy parecido a lo que hizo Newton con la ley de gravitación universal. Con la ley de gravitación universal, lo que existía en tiempos de Newton eran las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler, Kepler las escribió basándose en las observaciones de Tycho Brahe, las observaciones astronómicas. Entonces lo que había pasado es que Tycho Brahe estaba volteando hacia arriba al cielo en las noches y empezaba a ver patrones de los puntitos que veía ahí en el cielo. Decía, mira, este puntito está por acá. Mira, este puntito está por acá. Y se movió tantos grados en la bóveda celeste. Entonces apuntó esos números. Kepler vio esos números y lo que dijo, interesantemente aquí parece que se puede proponer que el cuadrado del periodo orbital es proporcional, inversamente proporcional al cubo del radio de la órbita y shalala. Como que empezó a ver esos numeritos, esos patrones. Kepler escribió eso y fue para los puntitos que ve ahí arriba, los planetas del sistema solar. Y hasta ahí. Si ustedes le hubieran preguntado a Kepler, oye Kepler, ¿tú sabes por qué las manzanas se caen al suelo? Kepler había dicho, pues yo qué sé. Pues porque así dijo Dios, las manzanas se caen al suelo y ya. Que, pues, yo qué sé. Yo te estoy hablando de puntitos ahí arriba. Newton lo que hizo fue decir, no, no, no. Resulta que lo mismo que hace eso, que hace que la luna nos esté dando vueltas y que nosotros veamos los puntitos en la bóveda celeste, es exactamente el mismo fenómeno físico, tiene el mismo origen que el que las manzanas se caigan al suelo. Y escribió la ley de gravitación universal. Newton dio el paso de ley empírica a ley fundamental de la física, a una ley, hablar de un concepto físico nuevo, la gravedad, que él dijo va a aplicar a todo en el universo. De ahí el nombre de ley de gravitación universal, porque aplica para todo, en todos lados. Se propone entonces una ley fundamental de la física y lo que se hace es testearla, se checa con experimentos. Y uno ve en qué régimen aplica y en qué régimen no. Maxwell fue lo mismo. Maxwell vio todas las observaciones de electromagnéticas de circuitos y corrientes e imanes que se tenían y dijo, esto se puede explicar si yo hablo de objetos más fundamentales llamados campos eléctricos y campo magnético. Y yo puedo dar leyes de cómo se van a comportar esos campos. No les escribió así, como lo estamos viendo nosotros. Él hablaba en términos de unas cosas que me parece que se llamaban los cuaternios, somos cuaterniones. Si tienen curiosidad de la historia, pues googleenlo. Hay muchos lugares donde está documentado qué tipo de herramienta matemática estaba utilizando en Maxwell. Entonces no las escribió así exactamente. Esta es la versión moderna, como ya con las matemáticas más refinadas que tenemos hoy en día. Eh, pero el punto permanece, el punto de decir todas estas observaciones que aparentemente son independientes, decir, no, tienen el mismo origen y solo hablan de estos objetos fundamentales que son cargas eléctricas en movimiento, dados por J, o quietos, dados por Rho, y estos campos eléctrico y magnético. Eso es todo lo que hay. Ese fue el salto fundamental. No nada más fue, son mías y les voy a poner mi nombre y ya nadie las puede agarrar. No, 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 no. Fue explicar esos fenómenos en términos fundamentales. Eso fue lo que hizo. En el camino se dio cuenta, así escribiendo esta nueva teoría, tratando de escribirla como fundamental, se dio cuenta que a la ley de Ampère le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Estas ecuaciones tienen que complementarse con, así como están escritas, con las siguientes dos ecuaciones. Se complementan por un lado con la ley de fuerzas, la ley de fuerza de Lorentz, que me dice que si ya yo tengo un campo eléctrico y un campo magnético en el fondo, y yo pongo una partícula puntual de prueba en ese fondo, pues la partícula puntual de prueba va a sentir esta fuerza y se va a mover acorde a la segunda ley de Newton con esta fuerza. Pero por otro lado, también hay que poner la conservación de la carga. Recuerdan, la conservación de la carga me dice que si la cantidad de carga encerrada en una superficie cambió, esa es la derivada parcial de ρ en el tiempo, entonces significa que esa carga no pudo haberse destruido ni aparecido de la nada. Tiene que haber fluido a través de la superficie que delimita esa región. Ese es el término de la divergencia de J. Esa es la ecuación de continuidad.
Y la cosa es que la ecuación 4, la ley de Ampère, es inconsistente con 6 en el escenario más general. O sea, esas dos ecuaciones no son consistentes. ¿Por qué razón? Tomen el rotacional de la ecuación 4, de la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère dice que el rotacional de B es igual a mu0 por J. Tomen el rotacional, rotacional no, perdón, no quiero rotacional, quiero la divergencia. El rotacional es para la ecuación de onda después. Divergencia. Entonces tomo divergencia de este lado y tomo divergencia de este otro. Fíjense que la mu0 es una constante, entonces esa cosa no me importa y nada más sale la divergencia de J. Ahora, por un lado, fíjense que la divergencia de J es lo que yo quiero en la ecuación de continuidad. Pero el lado izquierdo yo lo puedo calcular utilizando las identidades de divergencia y gradiente. Y, si recuerdan, de su curso de cálculo, cada que yo calculo la divergencia de cualquier rotacional, yo tengo 0. Las derivadas son tales que, por los menos que aparecen en el rotacional y así hacen la cuenta con cuidado, les va a dar 0. Entonces, yo obtengo que la divergencia de J es igual a 0. Porque esta cosa de aquí, todo esto, se hace 0. Eso significa que 4 me está diciendo que la divergencia de J tiene que ser 0, pero la conservación de la carga me dice que no es cierto. La conservación de la carga dice que la divergencia de J tiene que ser menos la parcial de ρ respecto a t. Entonces, juntando esto, de 4 y 6, si yo obligo a que las dos sean consistentes, esto implica que 4 y 6 están prediciendo que la derivada de ρ respecto al tiempo tiene que ser igual a 0 para cualquier densidad de carga. Si se acuerdan, esa condición de la derivada de ρ respecto al tiempo era igual a 0, esto era válido únicamente en el régimen de la magnetostática. De aquí concluimos que las ecuaciones escritas así solo valen en magnetostática. O sea, estas ecuaciones que están aquí, así escritas, solamente funcionan en el régimen magnetostático, en el régimen de corrientes estacionarias. Si no estoy en régimen de corrientes estacionarias, estas ecuaciones no son válidas, así escritas. Y eso es un problema, porque el régimen de corriente estacionaria, aunque es un régimen que se puede aproximar mucho en realidad, o sea, la corriente más general no es estacionaria. Si no es así, entonces ¿qué hago? ¿Cómo puedo salirme de ese régimen? Resulta que la solución está en el problema. Entonces, si esto es lo que implican las ecuaciones de Maxwell, fíjense que esto también tiene consecuencias en otra de las ecuaciones. Si tomamos la derivada respecto al tiempo de la primera ecuación de Maxwell, de la ley de Gauss, yo tengo que la parcial respecto al tiempo de la divergencia de E es igual a 1 sobre epsilon 0, la parcial de ρ respecto al tiempo. Aquí vuelve a aparecer la parcial de ρ respecto al tiempo. Ahora, aquí importantemente, tengo derivada parcial respecto al tiempo y tengo divergencia. Son dos derivadas parciales. Y si recuerdan, las derivadas parciales conmutan. Entonces, yo puedo conmutar la parcial respecto al tiempo y las derivadas de la divergencia para conseguir que la divergencia de la derivada respecto al tiempo del campo eléctrico sea igual a la 1 sobre epsilon. De hecho, se me pasa el epsilon para el otro lado. Entonces, yo escribirlo acá abajo. Entonces, pasan el epsilon multiplicando. Acá intercambian parcial respecto al tiempo y divergencia. La divergencia de epsilon 0 por la parcial del campo eléctrico respecto al tiempo. Esto es igual a la parcial de ρ respecto a t. Entonces este es el objeto que me está implicando que tiene que ser 0 en la ley de Ampère. Y la ley de Gauss lo que me dice es, bueno, este término tiene que ser igual a la divergencia de esto que está aquí adentro. Pero recuerden, el problema fue que pues, yo le saqué la divergencia a la ley de Ampère, a la cuarta ecuación de Maxwell. Entonces de ver esto y de ver esto otro que concluimos acá abajo, a uno se le ocurre, ¿y qué tal si agrego esto que está aquí entre paréntesis a la ley de Ampère? Si hago eso, la ley de Gauss me implicaría que aquí aparece la derivada de respecto al tiempo. Entonces quizá con eso arreglo el problema.
Entonces, la modificación es agregar a la ley de Ampère este término. Y entonces, lo que se obtiene como resultado es que el rotacional de B va a ser igual a mu0 por J más mu0. Entonces aquí va todo lo que va dentro del paréntesis, mu0 epsilon 0 por la parcial de E respecto al tiempo. Y esto es lo que se conoce con el nombre de la ley de Ampère-Maxwell. Esa es la modificación. Entonces, después de este pequeño argumento, ¿preguntas hasta acá? Ahorita vamos a analizar qué consecuencias tiene esa modificación. Una pregunta. Sí, Alexis, dime. Pero, ¿qué proporción física tiene este nuevo, eh, nuevo concepto de la de Ampere? Tiene muchas implicaciones físicas ese nuevo término. Entonces, primero es cuándo no las tiene y luego vamos a ver cuándo sí las tiene. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, el término este lo que hace primero es arreglar este problema. Porque si yo saco la divergencia de los dos lados, ahora sí voy a conseguir la conservación de la carga. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, fíjense, ahora lo que estoy haciendo, regresándome acá, vamos a corregir nuestro cálculo. Si ahora yo tomo la divergencia de esa ecuación, entonces tengo esto del lado derecho, del lado izquierdo, eso sigue siendo exactamente igual. La divergencia entra hacia donde está la corriente. Pero fíjense que entonces, como yo agregué ahora mu0, epsilon 0, la divergencia de la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, entonces el término extra me queda la divergencia de epsilon 0, la parcial de E respecto al tiempo. La divergencia y la derivada respecto al tiempo ya las puedo conmutar, entonces me queda mu0, pues aquí me quedó 0, porque ya es la divergencia de un rotacional, mu0, divergencia de J, más mu0, la parcial respecto al tiempo de epsilon 0 por la divergencia de E, pero por la segunda ecuación, la primera ecuación de Maxwell, esto de aquí no es más que ρ. Y entonces, ¿qué obtengo? Obtengo mu0 como factor común que multiplica a la divergencia de J más la parcial de ρ respecto al tiempo. Y pues si todo esto es igual a 0 y mu0 no es 0, entonces lo que es 0 es esto que está entre paréntesis, que es exactamente la ecuación 6. Es decir, agregando el término de Maxwell a la ley de Ampère, la conservación de la carga ya no es algo que se tiene que imponer aparte. La conservación de la carga es algo que viene contenida dentro de las ecuaciones de Maxwell. Ahora las ecuaciones de Maxwell predicen que la carga se tiene que conservar. Entonces, por un lado, eso. Entonces déjenme ir agregando el término aquí. Entonces, el último término es más mu0, epsilon 0, la parcial de E respecto al tiempo. Y déjenme poner el nombre acá abajo. Ley de Ampère-Maxwell. Ahora, entonces, logramos el cometido, pero pues estamos agregando algo a una ecuación nueva. Entonces, ¿qué pasó? O sea, cuando usaron la ley de Ampère para calcular campos magnéticos, entonces ya todo eso está mal. O sea, eso fue su tarea examen, ¿no? Resulta que la tarea examen está mal porque no venía este término. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada. Según dijimos, ok, todos los casos que resolvieron en la tarea eran para magnetostática, para corrientes estacionarias. Y cuando tenemos corrientes estacionarias, ese término se anula. Porque corrientes estacionarias significa que la derivada de ρ respecto al tiempo es cero. Entonces la derivada respecto al tiempo del campo eléctrico tiene que hacerse cero por la ley de Gauss. Entonces este término desaparece en magnetostática. Entonces todos los cálculos que hicieron para calcular campos magnéticos en la tarea están completamente a salvo. O sea, son correctos. Están utilizando bien las ecuaciones. Porque ese término no cuenta. Entonces es muy importante que si están modificando la ley física, no le pongan en la torre a lo que ya se sabía que estaba bien.
Por otro lado, em, este término da una muy bonita simetría entre la ley de Faraday y la ley de Ampère. La ley de Faraday me dice que cuando yo tengo un campo magnético no constante, entonces eso me induce un campo eléctrico. Ahora la ley de Ampère-Maxwell dice la cosa contraria, la cosa complementaria, que si yo tengo un campo eléctrico no constante, entonces eso me induce un campo magnético. O sea, cada uno puede inducir el otro. Los dos no van por separado, van completamente de la mano. Y como dice Alexis, si ustedes factorizan mu0 como factor común de la ley de Ampère-Maxwell, déjenme poner esto acá abajo. O sea, esto, ustedes pueden definir esto como una JD igual a epsilon 0 por la parcial de E respecto al tiempo. O sea, si lo definen así, fíjense que la ley de Ampère-Maxwell se escribiría como mu0 por J más esa JD. Entonces pareciera que lo que estamos haciendo es como poner dos pedazos de corriente. La corriente usual y esa JD que típicamente se conoce con el nombre de corriente de desplazamiento. Entonces, dos comentarios respecto a la corriente de desplazamiento. El nombrecito está padre porque si lo aplican así directamente a circuitos, entonces el efecto de este término es como si fuera de forma efectiva una corriente que lo que hace es como compensar el efecto de la corriente no estacionaria, de que se estén apilando las cargas y hagan que puedan seguir aplicando la ley de Ampère de forma usual para calcular campos magnéticos. Eh, Sin embargo, me parece que empujar el nombrecito más allá de esa linda analogía, como que es un poco desafortunado, es mala idea, porque no es una corriente en el sentido de que no hay cargas que se estén moviendo. O sea, no es que haya un tipo de cargas moviéndose en J y otro tipo de cargas diferente moviéndose en JD. No es así. O sea, las únicas cargas están aquí. El otro término no son cargas, es un campo eléctrico no constante. Entonces, me parece más apropiado verlo exactamente así, como campo eléctrico, no como corriente, pero pues es bueno que sepan el término porque para la gente que hace, cuando se aplica esto más directamente a experimentos de circuitos, es más común de llamarle a esto nada más corriente de desplazamiento y hablar en términos de eso. Eh, ok, entonces, ahora sí, preguntas hasta acá. Entonces, esas son las ecuaciones de Maxwell, son las cuatro ecuaciones de Maxwell. Ahora sí, escritas en completa generalidad. Y hay un montón de cosas respecto a estas ecuaciones. Un montón, un montón, un montón. Entonces, eh, de nada, Alexis. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Hay un montón de cosas. Si tuviéramos ya más tiempo, o si Electro 2 fuera más bien como una verdadera continuación de Electro 1, de aquí se siguen un montón de cosas. Se siguen ondas electromagnéticas, que es lo que vamos a medio empezar a ver. Va a ser una embarradita súper sencilla. La verdadera, y ahora sí, toda la maquinaria para estudiar ondas electromagnéticas, eso lo van a hacer en óptica. Podríamos hablar acerca de leyes de conservación, hablar del vector de Poynting, del tensor de esfuerzos electromagnético, estudiar casos mucho más interesantes de problemas electromagnéticos. Por ejemplo, algo que que no han resuelto, y la razón es que de primeros principios es muy difícil si no hacen un cierto, no truco, si no utilizan otra simetría de las ecuaciones de las que les voy a hablar al final. Algo para lo que no han resuelto todavía estas ecuaciones, por ejemplo, es para, ¿saben que una partícula Q quieta respecto a un sistema de referencia que anda por acá? Saben que esa solamente genera un campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico es adaptado por la ley de Coulomb. 1 entre 4pi epsilon 0, el vectorcito, el r gargoleado, el r cuadrado, lo de siempre. Es Q. Sin embargo, ¿qué pasa si esa carga se mueve con velocidad v constante? Si eso pasa, esto ya no es cierto. El campo no es nada más la ley de Coulomb. Peor aún, la carga se está moviendo, entonces tiene que haber un campo diferente, campo magnético diferente de cero.
El problema es que es una sola carga. Y una sola carga moviéndose a velocidad v, ni en chiste es una corriente estacionaria. Porque pues tomen dos fotos y pues claramente en la primera foto la carga está por acá y en la segunda anda por acá. Entonces, eso no es una corriente estacionaria. Para resolver ese problema, que parece una complicación hasta muy boba del caso de una partícula puntual quieta, resulta que ya para eso se vuelve un desastre y hay que resolver las cuatro juntas. Ya, ese caso es suficiente para complicarlo todo y no poder usar las ecuaciones en su forma más sencilla. Hay que usarlas todas juntas. Y así hay más. Hay muchísimos otros problemitas que requieren que utilicen todas las ecuaciones. Todos los casos que vienen en Electro 1 y muchos de los que van a ver en Electro 2 son situaciones en las que hay muchísima simetría y te resolver las ecuaciones son unas cuantas líneas. Cuando no hay simetría, resolver estas cosas es todo un reto. Hay maneras, hay tecnología, eh, pero bueno, son del tipo de cosas que van a estudiar después. Lo que vamos a hacer nosotros ahorita es, les digo, por su importancia histórica, vamos a estudiar la solución tipo onda electromagnética. Vamos a ver ondas electromagnéticas. Vamos a ver las ondas electromagnéticas más simples. Vamos a ver nada más ondas planas electromagnéticas. Ya después, en óptica, estudiarán muchísimos otros tipos de ondas, ondas con polarización circular y demás cosas. Van a ver qué pasa cuando se suman ondas y van a ver fenómenos de interferencia, difracción, reflexión, estas cosas bonitas de óptica las verán allá. Índices de refracción, polarizadores, todo eso. El punto de partida es comenzar primero con ecuaciones de onda, eh, ondas planas. Y la razón de esto es que pues, vale la pena hacer la cuenta y vean cómo de estas ecuaciones, la comprobación más grande de que esta escritura que dio Maxwell fue correcta fue justo eso, fue mostrar que su teoría electromagnética predecía que la luz era un fenómeno electromagnético y explicaba fenómenos de interferencia que no se podían explicar con la óptica geométrica de Newton. Eso fue lo que convenció a la gente de que sí, por aquí es. Esta es la manera de hablar de electromagnetismo, porque está explicando algo que no habíamos podido explicar antes. ¿A qué voy? Y todo eso, el éxito, viene sin este término, sin la adición del término de Maxwell a la ley de Ampère, no hubiera funcionado. Entonces, si se quedaron un poco con la sensación de que agregar el término de Maxwell a la ley de Ampère era un poco, no sé, artificial, o muy como, luego llega a decir la gente, muy teórico, en vez de físico, nada más, más erróneo. No, ese término es súper físico, si no, no hay luz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es primero es deducir la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell. Lo que vamos a ver es que si nosotros tomamos las ecuaciones de Maxwell en el vacío, las ecuaciones en el vacío las vamos a manipular y vamos a ver que estas implican que tanto el campo eléctrico como el campo magnético tienen que satisfacer la ecuación de onda. Entonces, las ecuaciones en el vacío son las siguientes. Con el vacío me refiero a que no hay ninguna carga. Entonces no hay ni ρ y no hay j. Quizá pudieran pensar, bueno, ¿y eso, pues, eso qué significa? O sea, si no hay nada, pues no debería de haber campo eléctrico y campo magnético, ¿no? No, falso. Lo que quiere decir las ecuaciones en el vacío es, imagínense que yo tengo alguna cosa, alguna fuente de cargas y corrientes que ya crearon esos campos y luego me estoy preguntando de muy lejos de esas fuentes, donde ya no hay nada, donde ya hay vacío, en esa región, ¿qué pasa con el campo eléctrico y el campo magnético? Eso significa que el campo eléctrico y el campo magnético pueden existir en el vacío y se pueden propagar en el vacío. O sea, no necesita haber algo material para transmitir la información de los campos eléctricos y magnéticos. El campo eléctrico y magnético mismo puede servir para transferir esa información. Se dice, la frase completa es que los campos eléctricos y magnéticos propagan. Em, en caso de que se estén preguntando de que, bueno, pues eso suena como obvio, eso debería de pasar siempre, no. Resulta que el campo gravitacional de Newton no propaga.
El campo gravitacional de Newton no es así. El campo gravitacional de Newton no puede propagar. Si ustedes cambian la fuente de campo gravitacional, esa información del cambio no propaga a través del espacio. Propaga la gravedad de Einstein. Por eso, una de las grandes comprobaciones de la validez de la relatividad general de Einstein fue la detección de ondas gravitacionales. Porque en Newton, en la teoría de Newton, no existe eso. Entonces, bueno, después de ese brevario cultural, estas son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, lo que vamos a hacer es manipularlas y vamos a probar que los campos satisfacen las ecuaciones de onda. Para eso, la cuenta no es particularmente complicada. Se basa en la identidad vectorial, que probablemente no demostraron en sus cursos de cálculo. Bueno, a lo mejor sí. O sea, demostrarla es muy sencillo. Nada más elijan un sistema de coordenadas cartesianas y hagan la talacha. Entonces, la parte aburrida de esto es que, pues sí, o sea, hay que hacer unas líneas de cálculo. La identidad vectorial dice lo siguiente, que si yo calculo el rotacional de un rotacional, o sea, el doble rotacional, esto da el gradiente de la divergencia de, no, esto no era una B, de ese mismo campo vectorial, menos el laplaciano de ese campo vectorial. Y esto pasa para cualquier campo vectorial B. Pero resulta que eso se puede demostrar. La cuenta es parecida, o sea, si se fijan, esta identidad tiene la misma estructura, a lo mejor la habrán demostrado antes del triple producto vectorial. Si ustedes tienen el producto de un vector A por un vector B por un vector C. Si se acuerdan de esa, verán que la estructura es más o menos parecida a esta. O sea, la idea es tratar al nabla como un vector más, aplicar la identidad para el triple producto cruz y llegan a esta identidad de este lado. No tiene mayor complicación que eso. Este operador, no sé si ya lo habrán visto antes, es el operador laplaciano. El operador laplaciano en coordenadas cartesianas es la segunda derivada en x más la segunda derivada en y más la segunda derivada en z. En cartesianas, en polares, en esféricas, en cilíndricas, como se imaginarán, la expresión tiene que cambiar acorde por la regla de la cadena, pero en cartesianas se ve así. O sea, son nada más sumas de segundas derivadas. Entonces eso es lo que vamos a usar. Vamos a dar esa por válida y vamos a utilizarla para manipular las ecuaciones 1 a 4 y obtener la ecuación de onda. Entonces, vamos a hacerla para la ecuación para el campo eléctrico. La ecuación para el campo magnético es completamente análoga. Entonces la cuenta es la siguiente. Lo que hacemos es aplicamos el rotacional sobre, para calcular la ecuación de onda para el campo eléctrico, tenemos que aplicar el rotacional sobre la ecuación 3, sobre la ley de Faraday. La razón es que la ecuación 3 tiene el rotacional del campo eléctrico. Entonces, si yo aplico rotacional de esto, voy a utilizar la identidad para expandir el lado izquierdo. El rotacional va a acabar aplicado sobre el campo magnético y voy a utilizar la ley de Ampere para despejarlo. Entonces, ¿cómo es eso? Pues me queda que el rotacional del rotacional de E va a ser igual a el rotacional de la ley de Faraday, dice, menos la parcial del campo magnético respecto al tiempo. Por un lado, utilizo la identidad vectorial y entonces me queda que el gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano del campo eléctrico es igual a, y de este lado lo que hago es conmutar otra vez la derivada respecto al tiempo y el rotacional, porque son derivadas parciales y conmutan. Entonces me queda la parcial respecto al tiempo de menos el rotacional de B. Ya que tengo esto, ahora como aquí tengo el rotacional de B, aquí utilizo la ecuación 4, utilizo la ley de Ampère-Maxwell. Fíjense que aquí es donde es crucial entonces que venga el término de Maxwell. Si no viene el término de Maxwell, yo habría obtenido rotacional de B igual a 0. Y entonces este término me habría dado 0 y nos obtiene la ecuación de onda. Entonces es súper importante el término de Maxwell para la ecuación de onda. Entonces utilizo 4 aquí. Yo déjenme se los pongo en cada término mejor. Entonces aquí voy a usar 4. Y por acá voy a utilizar la ley de Gauss. Entonces fíjense, la ley de Gauss me dice en el vacío que la divergencia de E es igual a 0. Entonces ese término se va a anular.
Y 4 utilizo que el rotacional de B es mu 0 epsilon 0 por la derivada de respecto al tiempo. Entonces sustituyo esas dos cosas. Por aquí me queda 0 menos el laplaciano de E es igual a la parcial respecto al tiempo de menos mu 0 epsilon 0 la parcial de E respecto al tiempo. Entonces de aquí, pues este 0 no va. Fíjense que el menos de la izquierda se cancela con el menos de la derecha. Mu 0 y epsilon 0 sale como constantes. Me queda la segunda derivada respecto al tiempo. Y por lo tanto, el laplaciano del campo eléctrico es igual a mu 0 epsilon 0 por la segunda derivada de E respecto al tiempo. Y esta es la ecuación de onda. Ecuación de onda para el campo eléctrico. Para el campo magnético resulta que pueden utilizar exactamente la misma técnica, la misma identidad vectorial, pero lo usan al revés. Si usan el rotacional sobre 4, sobre la ley de Ampère, pueden abrir un término así parecido. Ahora aquí va a aparecer el campo magnético, aquí va a aparecer el campo eléctrico. Y después sustituyen el rotacional del campo eléctrico utilizando la ley de Faraday. Entonces lo hacen a la inversa. Y la ley de Gauss magnética, desde luego, para calcular la divergencia de B. Hacen las cuentas con cuidado y van a llegar exactamente a la misma ecuación. Entonces, la conclusión de ondas electromagnéticas es que tanto el campo eléctrico como el campo magnético satisfacen la ecuación de onda. Esta segunda, y el laplaciano de B es igual a 0, epsilon 0, la derivada del campo magnético respecto al tiempo, la segunda. Son las ecuaciones de onda. Preguntas hasta acá de la cuenta que hicimos para manipular las ecuaciones de Maxwell. Preguntas. No. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar un tipo particular de solución de esas ecuaciones, el que llamamos solución tipo onda plana, y de ver qué características tiene que cumplir esa onda plana para hacer solución de las ecuaciones. Vamos a obtener cuáles son las características de las ondas electromagnéticas. Las más como importantes, ya cosas más finas, les digo, todo eso lo van a ver en un curso entero de óptica el próximo semestre. Pero pues vamos por la más básica y para darles una idea general de qué esperar. Entonces, vamos a mostraremos que bajo ciertas condiciones, bueno, otro comentario quizá vale la pena. Con algo de suerte, hablaron un poco acerca de la ecuación de onda en fenómenos colectivos, con algo de suerte. Si no lo hicieron, no se preocupen tampoco tanto. Muy probablemente van a hablar más de la ecuación de onda, no solo en óptica, sino también en math. De hecho, en math van a aprender muchos métodos para resolver esta ecuación de diversas maneras. Las ecuaciones de onda, ecuación de calor y la ecuación de Poisson son como súper importantes porque aparecen en física en muchos lados y no solo en física, en otras áreas también. Entonces es muy importante saber sus soluciones y como tal se tiene como muy bien estudiadas. Entonces todo eso es parte de lo que van a ver en math. En particular, resolver en tipo onda plana es muy útil porque es como el ladrillo fundamental para resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformadas de Fourier y series de Fourier. Todo eso van a verlo más detalle en math. Ahorita solo hagamos como el paso inicial, que es probar que la onda plana funciona. Y si se preguntan entonces por qué es que esta ecuación describe una onda y geométricamente cómo es eso, justo a eso vamos. La solución de onda plana también ayuda mucho a visualizar por qué a esa ecuación se le dice ecuación de onda. Entonces, las soluciones tipo onda plana se escriben así. Entonces, por primera vez,
vamos, en el curso van a ver que un ejemplo de un campo eléctrico que depende no solo de la posición, sino que también depende del tiempo. Depende de las dos cosas. Y esa solución va a tener una escritura muy simple. Primero, tenemos un vector E0 que es una constante. Entonces tenemos un vector constante y multiplicado a este vector constante hay un factor tipo seno. Un factor tipo seno de menos omega t más k punto r. Eso en su argumento. Omega también es una constante. Es una constante con unidades de 1 sobre tiempo para que esto sea dimensional. Y k es un vectorcito constante que tiene que tener unidades de 1 sobre distancia para que este término sea también adimensional. Ambos se puedan sumar y entonces puedan ser el argumento de la función seno. Resulta que para que esto funcione, el campo magnético tiene que tener una forma completamente análoga. La única diferencia es la amplitud, el vectorcito constante. Así se le llama a ese parámetro de la onda plana, se le llama su amplitud. Pero por lo demás tiene que ser exactamente la misma dependencia oscilatoria. Voy a utilizar senos y cosenos. En óptica probablemente también van a ver, y de ahí en adelante, en AFI y demás, la forma exponencial de una onda plana. Es muy útil utilizar la forma exponencial, tipo exponenciales imaginarias, o sea, escribirlo así, e a la i de menos omega t más k punto r. Porque si recuerdan por la forma de Euler, esto es coseno de lo que va aquí adentro, más i veces seno de lo que va aquí adentro. Entonces fíjense que seno de lo que va aquí adentro es exactamente lo que estoy poniendo en la onda. La razón por la que utilizamos exponenciales imaginarias, si alguna vez se lo preguntan, espero que se los expliquen en óptica, no es porque por alguna razón la luz sea descrita con campos eléctricos y magnéticos imaginarios. Eso no es cierto, porque son medibles, no pueden ser imaginarios. Todo lo que medimos es un número real. La razón por la que utilizamos números imaginarios es porque la ecuación de onda es una ecuación lineal. Y entonces, si esta función compleja satisface la ecuación, eso va a ser si y solo si su parte real y su parte imaginaria satisfacen la ecuación. Entonces, ¿qué típicamente es lo que se hace? Se trabaja con la función imaginaria, con esa se hacen cuentas, y ya que terminamos, sacamos la parte real o la parte imaginaria, cualquiera de las dos funciona, es simple convención, y pues ya eso es el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces no vamos a hacer eso aquí para no complicar más las cosas, pero tengan eso en mente para óptica. Porque es mucho más fácil estudiar interferencia, difracción y eso utilizando la forma exponencial. También se puede con senos y cosenos, pero tarda un poco más. Porque las identidades de la función exponencial son mucho más fáciles que las identidades de suma de ángulos y esto de seno y coseno. Entonces, vamos a probar que esto es una solución. E0 es una constante, B0 es una constante, omega es una constante y el vector K son constantes. Entonces, E0 y B0 se llaman la norma, de hecho. Ahorita les voy a poner el dibujito. La norma de estos vectores se les dice la amplitud de la onda y la dirección se le llama la dirección de polarización. Entonces, de nuevo, ahorita que haga los dibujos va a ser más claro. Omega y K, a lo mejor se recuerdan de cuando estudiaron ondas en fenómenos de mecánica, se llaman la frecuencia angular y el vector de onda. También qué significan geométricamente, se los voy a decir ahorita que hagamos los dibujos. Entonces, probemos que esas cosas son soluciones a la ecuación de onda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar, para el campo eléctrico, tomamos esta función, calculamos su divergencia, digo su laplaciano, calculamos su segunda derivada respecto al tiempo, igualamos multiplicando por mu 0 epsilon 0 y vemos qué cosa queda. Entonces sustituyamos. Entonces en este llamarle 1 y a este llamarle 2. Entonces sustituyendo en 1 en la ecuación de onda, 1 en la ecuación de onda, ¿qué cosa queda? Bueno, pues yo tengo que calcular laplaciano de E. Entonces, como mi vector E0 es una constante, es un vector constante, ese sale de las derivadas y el laplaciano actúa únicamente sobre el seno de menos omega t más k.r. Entonces, ¿cómo se calcula ese laplaciano? Para eso, pues no lo quiero hacer como súper detallado, eso preferiría que lo hicieran ustedes, nada más déjenme escribirlos para que vean de dónde viene. Es este producto punto se escribe como kx por x más ky por y más kz por z.
Entonces fíjense que al actuar con el laplaciano, recuerden que ese laplaciano trae la segunda de x, más la segunda de y, más la segunda de z. Estas derivadas van a actuar sobre el seno de esta cosa. Entonces la derivada del seno me va a dar un coseno. La primera derivada. La segunda derivada me va a dar un seno otra vez, pero va a traer un signo negativo. Entonces la derivada va a traer un menos por la segunda derivada del seno. Y al derivar respecto a x, fíjense que lo que sale es como constante kx la primera vez. Si calculo la segunda derivada, va a salirme un kx por kx. De este término me va a quedar un ky por ky. Y de este término me va a quedar un kz por kz. Entonces kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado. Eso fíjense que no es nada más que la norma al cuadrado del vector k. Multiplicado por seno de exactamente lo mismo, menos omega t más k punto r. Entonces lo dije rápido, si les quedó duda, rellenen los huecos, hagan las líneas y verán que llegan exactamente a esto. Y por otro lado, la segunda derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, ahí sí ya no hay ninguna sumita, eso es directamente, sale 0 como constante, y la segunda derivada respecto al tiempo va a actuar únicamente sobre el seno de menos omega t más k punto r. Pero pues misma idea, segunda derivada del seno es menos seno, y voy a obtener un factor de omega por cada derivada. Entonces obtengo omega cuadrado por el seno de exactamente la misma cosa. Imponiendo que se cumpla la ecuación de onda, fíjense que entonces el laplaciano de esto por mu 0 epsilon 0 por esto va a ser igual a justo estas dos cosas van a ser iguales, sí, solo sí. Fíjense, el menos se va a cancelar, el E0 está como constante de los dos lados, entonces tampoco me interesa. El seno se cancela de los dos lados también, y lo único que importa es una relación de K con omega y mu 0 epsilon 0. Explícitamente, el laplaciano de E va a ser igual a mu 0 epsilon 0 por la segunda derivada de E respecto al tiempo. Si y solo si la norma de K cuadrada es igual a mu 0 epsilon 0 por omega cuadrado. Esta es la relación que tienen que tener el vector de onda y la frecuencia angular omega. Entonces, dibujitos, ¿qué significa geométricamente cada uno? Pues bueno, si por acá está, supongamos, la dirección de R, y por acá está la dirección en la que oscila E, entonces la solución tipo onda, que es un seno, se va a ver como así. Desde luego, esto es para un tiempo constante, un tiempo fijo. O sea, si fijan t igual a 0, por ejemplo, queda exactamente nada más seno de k punto r. Entonces, es exactamente esta figurita. Entonces, si quieren, déjenme ponerle exactamente t igual a 0. Entonces, en el dibujito, en t igual a 0, eso se ve así. El qué tan arriba o qué tan abajo llega el seno va a estar dado por el factor que está multiplicando al seno. Es decir, E0. Entonces, esto de aquí es la norma del vector E0. A esto se le llama la amplitud de la onda. Me dice qué tan arriba y qué tan abajo llega la oscilación. A la longitud que va desde el inicio de una oscilación hasta que completa un ciclo, esto se llama lambda. Esto se llama la longitud de onda. Análogamente, si fijan R como constante y se fijan en la oscilación en T, les va a quedar una gráfica exactamente igualita. Solamente que aquí en vez de estar R, aquí va a estar T. Ese periodo, ese tiempo que le toma a la onda dar una oscilación completa, es lo que se llama el periodo. Periodo de la onda. Y resulta que esta onda está moviéndose en una dirección, se está moviendo con velocidad v. A la dirección en la que se mueve la onda, de hecho esto no es r, esto más bien es la dirección dada por k. Entonces esto es se llama el vector de onda, que me dice hacia dónde se está desplazando la onda, en qué dirección está moviéndose la oscilación. Entonces resulta que todos estos numeritos, todo este análisis, aunque dibujé nada más eso puse en las gráficas, ese análisis funciona para cualquier onda plana, ya sea una onda electromagnética, una onda de sonido, una onda de lo que quieran. Estos son los parámetros típicos. Y resulta que se relacionan de la siguiente manera.
Déjame ver si me cabe aquí. Sí, en efecto, creo que me cabe aquí al ladito. Déjame ponerlo aquí en cuadradito. Entonces, resulta que la velocidad a la que se mueve la onda está dada por la longitud de onda entre el periodo, es decir, qué tanto se movió la onda en el espacio entre cuánto tiempo le tomó hacer ese movimiento. Es velocidad. Por otro lado, resulta que estos parámetros, la longitud de onda y el periodo, se relacionan con omega y el vector de onda de la siguiente manera. Por un lado, omega, al ser la frecuencia angular, resulta ser 2pi entre el periodo. O sea, es cuánto tiempo le toma, a la inversa, le toma recorrer su periodo de 2pi al ser una onda tipo seno. Y el vector de onda, su norma, es igual a 2pi entre lambda. Es 1 sobre qué tanta distancia recorre en un periodo. Entonces, de estas tres, junten estas tres y podrán ver ustedes que la velocidad de la onda está dada por omega sobre la norma de k. O sea, de aquí despejen lambda, sustituyen, de aquí despejen t, sustituyen, los factores de 2pi se cancelan y nada más me queda omega entre k. Pero fíjense que aquí arriba, de aquí, yo obtengo lo siguiente. Yo obtengo que omega entre k es igual a 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0. Entonces, interesantemente, la velocidad de propagación de la onda es 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0. Y ese es el gran resultado. Déjenme regresarme para acá. ¿Dónde lo quiero poner? Quiero ponerlo por acá. Ok, entonces, resulta que vimos esta onda, esta onda plana es solución de la ecuación de onda siempre y cuando la velocidad de propagación de esa onda sea 1 sobre raíz de epsilon 0 por mu 0. Pero ustedes saben cuánto vale epsilon 0 y mu 0. De hecho, importantemente, esos números se miden con circuitos eléctricos, así es como los determinaron. Así es como se determinó la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío, con experimentos. Vayan a sus tablas, al Resnick, donde sea que hayan sacado los números. Vean cuánto vale epsilon 0 en el sistema internacional, cuánto vale mu 0 en el sistema internacional y sustituyen. Y van a ver que esto les va a quedar, decimales más, decimales menos, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, esa cosa es impresionante. De nuevo, ustedes un día se levantaron y se pusieron a hacer, voy a hacer experimentos con circuitos eléctricos. Desconectan su circuito, ponen sus resistencias, traen sus amperímetros y se ponen a medir. Dicen, esto es epsilon 0, le sale su numerito. Esto es mu 0, sale ese numerito. Y resulta que calculan ese cociente y esa raíz y les da 3 por 10 al 8 metros sobre segundo. Y dicen, ese número me es familiar. ¿Ese número qué es esa velocidad que salió de estos experimentos random que hicieron con circuitos eléctricos e imanes? ¿Qué cosa viaja a 3 por 10 al 8 metros sobre segundos? La velocidad de la luz, la luz. Nos dirán, pues qué coincidencia tan chistosa, ¿no? Digo, o sea, yo estaba midiendo otra cosa, yo estaba midiendo cosas de circuitos y me salió la velocidad de la luz. Qué curioso. ¿Qué tiene de impresionante entonces la contribución de Maxwell? La contribución de Maxwell es, no es casualidad. Eso es porque en serio es luz. Porque la luz es un fenómeno electromagnético. Por eso es que esos números que mides con circuitos eléctricos y con cosas que nada tienen que ver luz, coinciden con esa velocidad que se mide usando espejitos y midiendo los ángulos para ver qué tanto tiempo le toma a la luz ir y venir por un lado para otro. Así se medía la velocidad de la luz. Y el hecho de que con esos experimentos completamente independientes se obtenga lo mismo fue como la cosa más impresionante y la confirmación de, wow, no, en serio, Maxwell tiene razón. O sea, aquí hay algo muy, muy, muy impresionante. En serio, el electromagnetismo describe la luz. Entonces, esta es la corroboración importante. La primera. O sea, ya de ahí pueden decir, bueno, eso fue una feliz coincidencia, pero pues, ¿qué más? Y pues ahí se siguen. O sea, les digo, todas estas soluciones a las ecuaciones a las ecuaciones de Maxwell muestran también que existe el fenómeno de interferencia, cosa que con la óptica geométrica no había manera de explicar. En ese momento era como de, pues, quién sabe, o sea, la luz son rayitos, son líneas que van de un lado para otro. ¿Por qué después de pasar por una rendija como que esa línea como que se esparce? Ni santa idea. Maxwell que dijo, es que nunca fue una línea, siempre fue algo esparcido. La conexión
verán eso a más detalle en óptica, está dada por K, es el vector que describe esa línea de la óptica geométrica. Pero el punto es que K no es toda la información de la onda electromagnética. La onda electromagnética es todo esto, es toda esta cosa esparcida que va y se mueve en la dirección de K. Y es justo al tomar todo lo demás de la onda, esa parte que permea, que se esparce en el espacio, que se da el fenómeno de interferencia. Entonces, bueno, ya casi acabamos. Antes de continuar, ya son las últimas líneas. Preguntas hasta acá. No hay ninguna en chat. Muy bien. Entonces, por último cálculo. Todavía no hemos mostrado que esto soluciona las ecuaciones de Maxwell. Lo que mostramos es que estas ondas planas son solución a la ecuación de onda, cosa que pues sonaba lógico. De hecho, más bien es por eso que a esto de aquí se le llama la ecuación de onda. Bueno, pueden ustedes mostrar que si están estudiando cómo es que oscila una cuerda, de hecho, justo aplicando las leyes de Newton, la ecuación que rige las oscilaciones de esa cuerda es exactamente esta ecuación. En realidad de ahí viene el nombre de ecuación de onda, pero pues bueno, es una linda confirmación de que en efecto lo es. Pero no eso no es todo. Las ecuaciones de Maxwell son más generales que esto. O sea, no es un sí solo sí. Sí, yo tengo dos campos, eléctrico y magnético, que cumplen las cuatro ecuaciones de Maxwell, entonces tienen que cumplir la ecuación de onda también. Esa implicación para ese lado sí es cierto. Al revés, no. Toda función que satisfaga la ecuación de onda no necesariamente es una solución a las ecuaciones de Maxwell. Lo son si además cumplen un par de condiciones adicionales. Y esas condiciones adicionales vienen de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Falta tratar los términos que se anularon. O sea, ¿se acuerdan de nuestra deducción? Algo que se anuló fueron las divergencias, la divergencia de A y la divergencia de B. O sea, justo porque se anularon estos dos términos fue que me quedó la ecuación de onda. Pero hace falta corroborar que en efecto, o imponer más bien, que las ondas también satisfagan estas ecuaciones. Necesitamos imponer esto. Tanto que la divergencia de B sea cero como la divergencia de E sea cero. De nuevo, ¿por qué es que esa información no viene? Porque fue el término que se eliminó y por eso obtuvimos esta ecuación. Pero entonces sabemos que E y B también tienen que ser tales que eliminen ese término. Entonces imponemos eso. Calculamos. 0 es igual a la divergencia del campo eléctrico, que es igual a la divergencia de E0 por seno de menos omega t más el vector de onda punto la posición. Entonces aquí nada más cuidado. El E0, el vectorcito de amplitud, lo pudimos sacar de de la derivada antes porque pues, salía como constante de las derivadas del laplaciano y de la parcial respecto al tiempo, porque pues son derivadas escalares. Aquí la cosa es que el laplaciano es una como derivada vectorial. O sea, la parcial de x solamente aplica sobre la componente x, la parcial de y solo aplica sobre la componente y. O sea, hay que tener mucho cuidado con esta cuenta. Háganlo ustedes, chequen eso justo que acabo de decir, componente a componente, y van a ver que lo que queda es que es E0, producto punto, el vector de onda, como derivé una vez nada más, ahora en vez de seno me queda coseno. Coseno de menos omega t más k punto r. Más o menos lo que ocurre es que como la parcial respecto a x multiplica solo la componente x de E0 y pues la parcial respecto a x me da la componente x de k, entonces me queda EX0 por kx, que es el primer término de este producto punto. Entonces eso queda. Y pues lo que yo estoy igualando es que esto sea 0. Entonces de aquí fíjense que todo esto que está del lado derecho va a ser igual a 0. Sí, pues como el coseno no se elimina siempre, entonces esto va a pasar únicamente si ese producto punto se anula. Si es 0, producto punto con k es igual a 0. Pero va a pasar exactamente lo mismo con la ecuación de para B. Y la ecuación para B entonces también me dice que B0, la amplitud del vector de polarización del campo magnético, tiene que ser ortogonal también al vector de onda. Entonces consigo estas dos condiciones.
Y eso es muy interesante. Ahorita les hago ya por último el dibujito bueno, pero pues fíjense qué es esto. Esto me dice que los campos tienen que oscilar en esta dirección, pero las ecuaciones de Maxwell implican que oscilan entonces en la dirección perpendicular acá. Oscilan perpendicular a la dirección de propagación, porque acá me dice para dónde se están propagando. A una onda que oscila ortogonal hacia donde se está propagando se le llama una onda transversal. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. No pueden ser de otro tipo. Y finalmente, estas son la ley de las dos leyes de Gauss para el campo magnético y para el campo eléctrico. Pero me hace falta una ecuación adicional. Falta la ley de Faraday y la ley de Ampère. Entonces resulta que esas no hay que imponerlas por separado. Pueden utilizar ya sea o la ley de Faraday o la ley de Ampère y van a llegar a exactamente la misma conclusión. Faraday o Ampère implican, Ampère-Maxwell, importantemente, o sea, tiene que venir el término extra. Ampère-Maxwell implican una relación entre E y B. Y esa relación es la siguiente. Por ejemplo, utilicemos Faraday. Si yo calculo el rotacional del campo eléctrico, de nuevo, es el rotacional de mi solución de onda plana. Mi vectorcito es 0 por seno de menos omega t más k punto r. Entonces el rotacional de esto. Igual, háganlo componente a componente. Este sí hay que hacerlo fino, con cuidado. Lo que van a llegar es que esto es k producto cruz E0 por coseno de menos omega t más k punto r. Y por otro lado, la derivada de b respecto al tiempo va a ser igual, aquí si sale como constante b0 porque no hay ningún producto vectorial, por la parcial respecto al tiempo del seno de menos omega t más k punto r. La derivada del seno es el coseno, me va a quedar un menos omega como factor general y pues obtengo que esto es menos omega por b0 por coseno de menos omega t más k punto r. Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, esto tiene que ser igual a menos esto. Eso cancela el menos de este lado. El factor coseno igual se cancela de los dos lados. Y concluyo que B0 va a ser exactamente igual a 1 sobre omega por K producto cruz E0. Y con esto completamos el dibujito. Entonces déjenme copiar esos dos resultados acá arriba y hacerles el último dibujito con lo que vamos a cerrar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que E0 tiene que ser perpendicular acá. Vaya, bueno, es 0. O sea, si es 0 es perpendicular, como E0 es nada, E nada más es 0 por seno, pues es lo mismo que el campo eléctrico completo. El campo magnético completo también es perpendicular acá. Y lo mismo, B tiene que ser igual a 1 sobre omega K producto cruz E. Entonces, son las relaciones. Entonces, geométricamente, ¿cómo se lee eso? Supongan que yo fijo la dirección de K, del vector de onda. Entonces, K está apuntando para allá. Estas relaciones me dicen que entonces el campo eléctrico y el campo magnético tienen que oscilar ortogonales acá. Entonces, van a oscilar en un plano que es perpendicular a, a ese vector K. Entonces, por ejemplo, ese es este plano de aquí. Como E y B oscilan ortogonales a un solo plano, entonces imagínense que estamos hablando de B, eso significa que están oscilando en un espacio dos-dimensional. Como oscilan en un espacio dos-dimensional, se dice que las ondas electromagnéticas tienen dos estados de polarización independientes. ¿Qué significa eso de dos estados de polarización? Es de lo que van a estudiar, parte de lo que van a estudiar mucho en óptica.
van a ver cómo expresar esas dos soluciones independientes que ven en ese plano como distintos estados de polarización. Polarización circular derecha, circular izquierda, polarización, en fin, todas las que se les ocurran. Y, eh, pero además, ya pensando nada más en un solo campo, sino pensando en B y en E, entonces ellos tienen que ser ortogonales acá, pero además, esta ecuación me indica que B tiene que ser ortogonal a E, porque el resultado del producto cruz tiene que ser ortogonal a los dos vectores que están formando el producto cruz. B ya es ortogonal acá, pero pues entonces ahora yo también sé que B tiene que ser ortogonal a E. Entonces los tres son ortogonales. Eso significa que yo puedo pintarlos como un eje, un sistema de ejes a 90 grados en tres dimensiones. Entonces, este es el eje en el que oscila E y este es el eje en el que oscila B. Entonces el dibujito es, déjenme ver si me sale, más o menos, es el siguiente. Entonces B, E está oscilando en el plano generado por E y K. Entonces E está oscilando así. Entonces va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para abajo, va para abajo, va abajo, abajo, abajo y así. Y B, entonces este va así, en este plano. Y B está oscilando en el plano contrario, B está oscilando en el plano generado por este eje B y este eje K. Entonces B está oscilando en este otro plano. Pero importantemente, como es el mismo seno de omega t y kr en los dos, van en fase. Los nodos tienen que ser compartidos, aunque no estén oscilando en el mismo plano, sus nodos son el mismo punto. Y sus puntos máximos también son como en el mismo R, el mismo punto relativo acá. Entonces, por acá de nuevo va este para la izquierda, no para abajo. Y luego este está oscilando para la derecha, no para arriba. Y eso es el dibujito típico de una onda electromagnética. Entonces, por acá las ondas están propagándose hacia acá, entonces oscilan hacia esta dirección con velocidad dada por la velocidad de la luz. C igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es el dibujito típico de una onda electromagnética. Ese también es como pregunta muy común de exámenes para ingreso a posgrado y así, que dibujen cómo se ve una onda electromagnética. Ese dibujito lo que hace es resumir todo esto que vamos a aprender de las direcciones de polarización, que son ondas transversales, que están en fase. Implica, hacer este dibujito implica que entendieron las ecuaciones de Maxwell, por lo menos al nivel que vimos el día de hoy. Y eso, entonces eso es todo respecto a ondas electromagnéticas. Todo lo que vamos a ver ahorita, no todo lo que se tiene que aprender. Repito por última vez, todo eso va al curso de óptica. Preguntas de ondas electromagnéticas. Preguntas, preguntas. ¿Dónde salió que justamente tenían que ser perpendiculares las dos ondas de un campo y del campo eléctrico y del campo magnético? De esta. Ah, ok, vale, Como vale. ves el producto cruz, tiene que ser perpendicular a E también. ¿Por qué era que los nodos se compartían? Porque van en fase, porque es la misma función seno de tal aquí. O sea, vaya, no probamos ponerlos diferentes, pero si los ponen diferentes verán que eso no satisface todas las ecuaciones. O sea, les va a quedar como condición adicional que la omega que pongan acá tiene que ser la misma, la cat que pongan acá tiene que ser la misma. Y si aquí le ponen una fase, entonces esa fase tiene que ser la misma en los dos. Alexis, levanta la mano. Entonces, bueno, la ecuación entre el campo, bueno, si la ecuación de ondas tiene más propiedad de la ecuación de Maxwell que son de material. No te entendí bien. Creo que te di la parte de medios materiales al último. Entonces, estas soluciones, importantemente, las resolvimos en el vacío. No nos preguntamos nada de qué pasaba cuando había medios materiales. Y esa es una pregunta muy, muy importante que van a atender en óptica. Van a ver que si está propagándose la onda en un medio material, la velocidad no es la misma. O sea, la velocidad va a cambiar acorde a raíz de 1 sobre, no epsilon 0 y mu 0, sino epsilon y mu, dependiendo de cuál es el medio. Y además, van a preguntarse también qué pasa si yo tenía una onda que se estaba propagando en un medio y qué pasa cuando cambia a otro. Eso justo son el tipo de cosas que van a estudiar y van a ver que eso es la ley de Snell, por ejemplo.
Y eso también se predice de la solución electromagnética. O sea, aparece como una ley independiente en la óptica geométrica, pero resulta que esa ley se puede derivar de las ecuaciones de Maxwell. Entonces sí, es muy importante eso de medios materiales y eso lo van a ver en óptica. Bien, entonces, como todavía tenemos, quiero que acabemos a las 9:30, entonces tenemos como 7 minutos de bonus. Entonces nada más para cerrar. Y bueno, si saben qué tipo de cursos doy en la facultad, saben que no podía no hacerlo. Eh, Último bonus es, todo esto está súper bonito, pero probablemente, no sé si a lo largo de estas últimas partes del curso, cuando hablamos de campos magnéticos y así, les empezó a sonar a lo mejor como ideas en las que puede ser que encuentren, a su parecer, como contradicciones en el electro. ¿A qué me refiero con como contradicciones? Muy, muy comillas muy fuertes. Imagínense lo siguiente. Imagínense que tienen un cilindro, un cilindro cargado con densidad uniforme ρ, la que sea. Entonces, bueno, tienen ese cilindro de cierto radio y está quietecito. Ustedes lo están viendo quietos. Están parados viendo el tubo este. Y es un cilindro infinito para evitar fenómenos de tapa y demás. Si el cilindro está quietecito, si ustedes lo están viendo quietos porque están parados viendo el cilindro y el cilindro no se mueve, ¿cuánto vale el campo magnético que genera? Pues tiene que valer exactamente el mismo cambio, ¿no? O sea, fuera del cilindro, como Ah, pero no hay una corriente, nada más son cargas, no se están Ah, moviendo. ah, Exacto. vale. Pues si no se está moviendo, entonces no tiene que haber. Cero, ¿no? Ajá, porque no está moviendo. Y para el campo eléctrico, pues lo de siempre, usan ley de Gauss, superficie gaussiana, shalala, 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 les dará lo que sea, pero el punto es que pues, muy probablemente va a ser distinto de cero, porque la carga neta es distinta de cero. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Entonces esto sería si están aquí como quietecitos. Eso déjame llamar el sistema O. ¿Qué pasa si se apurren de ver el cable y empiezan ustedes a correr en la dirección de su eje? Empiezan a correr para acá. O sea, imagínense, eran dos personas. Una de ellas se queda viendo el cable quieto y el otro empieza a correr. Entonces empiezan a correr a la velocidad que quieran, a los tantos metros como segundos que se les antoje. O sea, si a lo mejor están pensando que iba a decir muy rápido, no, ni siquiera muy rápido. O sea, van caminando incluso. Este sistema que está caminando viendo el cilindro, ¿va a haber una corriente eléctrica o no? Pues, o sea, o sea, yo, o sea, es Ajá, como ajá. probablemente no, porque pues no es, hay una corriente, pero entiendo lo que A ver, dices, ¿no? justo entonces. Imagínense, van en el metro y están viendo, van llegando a la estación y están viendo que el metro del otro lado va quieto. Entonces van llegando y después se van y el otro sigue quieto. Ustedes saben, porque están viendo la estación y están escuchando el motor del metro y sí, saben que pues, ya van tarde para llegar a la universidad, que su vagón es el que, su convoy es el que se movió. Pero en su perspectiva, ustedes sentados, si es un buen día, en el vagón, lo que verían es que más bien el otro se acercó a ustedes y luego se fue. Entonces, esa cuestión de perspectivas es lo que llamamos un cambio de sistema de referencia. Y pensando en ese cambio de perspectivas, pues, o sea, eso es cierto, el movimiento es relativo. Por eso no sé si habrán visto en mecánica vectorial las transformaciones de Galileo. No hay tal cosa como reposo absoluto. Ese fue el gran paso de Newton. Decirnos, un sistema que se mueve a velocidad constante es completamente equivalente a uno que se mueve a velocidad cero. Porque siempre, si se está moviendo a velocidad constante, si ustedes se pasan ese sistema, es como si estuvieran en reposo. Velocidad constante. Ángel levanta la mano. Ajá. Pero pues entonces, o sea, con eso, si yo me estoy moviendo a la misma velocidad que se está trasladando el tubo, para mí estaría en reposo el tubo. Ajá, exacto. Entonces, más bien, o sea, justo diciéndole así, entonces más bien pareciera que, pues no, ¿y qué tal si más bien los dos se están moviendo? O se está moviendo junto con el tubo y es O' el que está quieto. Y el punto es que no hay manera de decir una respuesta uno está bien o está mal. O sea, el punto es las dos explicaciones son correctas, solamente depende de la perspectiva. Solamente es relativo.
sea, ninguno está mal. Las dos cosas son ciertas. Pero fíjense que eso es impresionante, porque entonces el que se está moviendo, si se está moviendo para acá, este está observando que si hay una corriente J para el otro lado, porque está viendo que el tubo se está yendo para atrás, igual que ustedes ven que el metro que se quedó se va yendo para atrás. Entonces este sí ve una corriente. Entonces ese otro sistema tiene que ver un campo magnético distinto de cero. Y un campo eléctrico también distinto de cero. Ajá, Ángel, dime. Esto tiene que ver, hay materiales magnéticos que no presentan como una interacción con otros campos magnéticos y que se presentan justo como cuando los retiras, que sí hay como una fuerza. No recuerdo muy bien cómo se llama ese fenómeno, pero pues sí, o sea, son materiales que Eh, en un principio no reaccionan con el campo magnético, pero cuando los retiras o los sacas sí reaccionan. no recuerdo ahorita tampoco, pero me parece recordar que no, que eso es un fenómeno diferente. Ah, Eh, entonces, bueno, ¿por qué quería cerrar con esto? Porque justo es perfecto, porque su tarea examen era de campo magnético. Entonces, y además era campo magnético de corrientes estacionarias. Entonces, resulta que una manera correcta de responder todas esas preguntas, o sea, vaya, no correcta porque se le está pidiendo respecto a un sistema de referencia específico, pero podrían haberse hecho los listillos y haber respondido, ok, la pregunta del examen es calcular el campo magnético en tal punto del espacio. Lo que voy a hacer entonces es responder la pregunta desde el sistema de referencia que se mueve a velocidad constante en la misma dirección que la corriente. Por lo tanto, ese sistema no está viendo corriente, sería como este. Y en consecuencia, la respuesta de todas las preguntas del examen es B igual a cero. Ahora, de acuerdo a lo que acabo de decir, pues suena que sí, ¿no? Pero muy probablemente sus entrañas le están diciendo, eso está muy raro. No puede ser que la respuesta pueda ser esa. O sea, es un campo magnético. Por algo me toma horas resolver la santa esta integral de la ley de Biot-Savart, porque pues es un campo magnético. Es una cosa fundamental, ¿no? ¿Por qué aparece y desaparece si camino o no camino? Porque es lo que les dije. O' está caminando. Y no está caminando ni siquiera rápido. Puede ser la velocidad que sea. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Eso qué significa? ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que ese problemita está en otra de las leyes. También está en la ley de la fuerza de Lorentz. En Q por B cruz B. Cuando la vieron, no sé si creo que se las introdujo la doctora Mirna y también la discutieron conmigo. eh, Lo estuve justo diciendo así a ver si a alguien le saltaba, pero típicamente a nadie le salta la primera. Cuando decimos que la ley de fuerza de Lorentz es Q por la velocidad de la partícula por el campo magnético. Pero así la llamamos, la velocidad de la partícula. Pero, ¿cuál la velocidad de la partícula? Eso no es cierto. La velocidad depende del sistema de referencia, justo como dijimos aquí. La velocidad de O' respecto a O es B, pero la velocidad de O' respecto a O' mismo es cero, porque pues uno no se está moviendo respecto a uno mismo. Entonces, esta B no hay tal cosa como pues la velocidad, va a depender del sistema. Entonces, una vez más, en los problemitas estos de fuerza de Lorentz también pueden decir, bueno, pues me monto en el sistema en el cual la partícula va en reposo, entonces la velocidad vale cero y pues la fuerza de Lorentz es cero en ese sistema. Y eso igual está súper raro porque es como, pero espérate un segundo, o sea, la fuerza de Lorentz me dice que la partícula va a describir una trayectoria u otra. Entonces, si me pasas otro sistema, no hay fuerza, entonces, o sea, ¿eso qué significa? La fuerza de Lorentz, en el caso, por ejemplo, de estos que genera corriente, es capaz de generar una FEM, genera corriente en un circuito. Entonces eso significa que si me pongo en el sistema en el que o sea, ¿qué significa eso? ¿Que hay un sistema en el que la corriente desaparece del circuito? Pues eso estaría súper extraño. Entonces, bueno, a eso me refería con aparentes contradicciones en el electromagnetismo. La razón de estas aparentes contradicciones es que estamos pensándolo en términos de la relatividad de Galileo y de Newton. Y no se tiene que pensar así. Resulta que estas ecuaciones que escribimos hoy no son invariantes ante las transformaciones de Galileo, son invariantes ante las transformaciones de Lorentz. Y de ahí es uno de los puntos de partida posibles para construir la teoría de la relatividad.
Entonces esa es la otra cosa que podrían hacer después de Electro. Llevar un curso de relatividad y aprender qué pasa con esto. Nada más para así adelantarles la respuesta y no crean que, que pues ya todo ha caído. Eh, la respuesta es que resulta que los campos eléctricos y magnéticos no son invariantes, no son absolutos. Lo que un sistema detecta como un campo eléctrico, otro sistema lo puede detectar como uno eléctrico y uno magnético. Eso puede pasar. Por esa razón es que, no sé si los dije la primera vez que los vi, cada vez que algún libro o algún material de aprendizaje, en vez de decir la palabra electromagnetismo, dice curso de electricidad y magnetismo o algo así, son el tipo de cosas que rápidamente se cierran y se bloquean y damos la vuelta y no voltemos para atrás. Porque esa visión es arcaica, es de hace 200 años. No, 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 no. No son electricidad y magnetismo, es electromagnetismo por algo. Es una sola palabra porque es una sola cosa física. Son los dos, uno no puede existir sin el otro. Por eso les decía que esa bella simetría de la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, uno no existe sin el otro, tienen que venir los dos juntos. Y bueno, ya, eso es lo único que les quería embarrar de relatividad, para que sepan, como que encenderles esa chispita de curiosidad y que vean qué otras cosas vienen de esto. Entonces ahora sí, era todo. Me salté unos 4 minutos más de lo que quería, pero bueno, como ven, está bonito pensar esto. Pues ya, eso es ahora sí todo, todos los temas que queríamos ver del curso. Espero les haya parecido interesante y que esté embarrada como súper rápida de óptica y relatividad de unos minutos les sea de utilidad. Valeria, levanta la mano. Carla. Una duda. Ujú. De ahorita lo que dijo de la relatividad de Lorentz, podría como volver a resumir porque no entendí como esa parte de cuál es la diferencia entre la relatividad de Galileo y Newton y la relatividad de Lorentz. La respuesta a esa pregunta, pues justo por eso hay un recurso de relatividad. La respuesta rápida es las transformaciones de Galileo son estas. Es que si yo tengo las coordenadas de un sistema de referencia, de un punto en un sistema O, entonces las coordenadas en el sistema O' se relacionan a través de una traslación dada por v por el tiempo. O sea, lo que está pasando es que pues, los ejes de este se están alejando con velocidad v de los ejes de este otro. Entonces es una transformación de Galileo. Pero aquí el punto fundamental es que en ambas transformaciones el tiempo de ambos sistemas es el mismo. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú estás caminando en una dirección respecto a mí y estamos comparando relojes, pues nuestros relojes van a estar avanzando sincronizados al mismo ritmo. La relatividad de Lorentz dice, no, eso no es cierto. Resulta que mientras tú te alejas para allá, nuestros relojes empiezan a desincronizarse. El tiempo que mide un sistema de referencia inercial no es el mismo tiempo que mide otro sistema de referencia inercial. Y resulta que el punto inicial de eso es que la velocidad de la luz que acabamos de medir de las ecuaciones de Maxwell, cuando hicimos la deducción, no fijamos un sistema de referencia particular. Lo hicimos arbitrario. ¿Eso qué significa? Que esa velocidad, ese 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, tiene que ser ese mismo número tiene que ser igual para cualquier sistema de referencia inercial en el vacío, esté caminando o no. Eso significa que la velocidad de la luz es universal. Es la misma para cualquier sistema de referencia. Esa es la diferencia fundamental en la relatividad de Galileo, que hay una velocidad única, universal, invariante. La relatividad galileana no. Y como consecuencia, el tiempo en la relatividad no es invariante tampoco. Y pasan cosas como la dilatación temporal, contracción de Lorentz y un montón de fenómenos muy interesantes. Entonces, es respuesta corta, respuesta larga en el curso de relatividad. Sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna pregunta más antes de que cerremos ya? No veo más preguntas en el chat. Alex dice que está Yo muy tengo interesante. una, Sí. pero no recuerdo si la tratamos en el curso. Ajá. Referente que, pues, justamente esto, o sea, el campo magnético se genera justo como por un flujo de corriente. Ujú. Entonces, eso, o sea, si yo tengo un material y lo caliento, ¿puedo generar un campo magnético? O netamente no hay. Sí, eso, bueno, no sé si exactamente calentarlo, pero fue parte de lo que
medio traté de platicar muy rápido cuando vimos magnetización. El momento magnético de un material ferromagnético depende de la temperatura. Entonces sí, totalmente. Si las propiedades magnéticas de los materiales pueden cambiar si modifican la temperatura de este. Cómo se modifica dependiendo de la temperatura va a depender del material. Es de esta curva de histiéresis que les platiqué como rápidamente ese día. Pero sí, definitivamente involucra la temperatura. Eso modifica propiedades magnéticas de materiales. Ok, ok. Sale. Pues bueno, pues entonces por nuestra parte es todo. Me parece, les dijo la doctora que todavía tenían reposiciones y demás, entonces pues les deseo muchísima suerte en eso, que les vaya muy bien en las calificaciones. Y pues ojalá nos estemos viendo en otro curso más adelante en la carrera. Gracias, profesor. No, de nada, muchas gracias a ustedes por presentarse y pues que estén muy bien. Y cuídense mucho. Un ratito les subo el video a Moodle. Cuídense.